Asertividad es respetarse a uno mismo, respetar a los demás, saber decir, saber escuchar, ser honestos y ser directos. Pero todos tenemos la capacidad de decir las cosas de manera directa sin ofender a los demás. Una profesional en psicología nos va a explicar mucho más sobre este interesante tema. Hola, ¿cómo les va? Hoy les quería hablar de una situación que muchas veces observo en el consultorio, que a veces no es el motivo por el cual el paciente acude a consulta, porque no lo ve como problemático, porque no se lo cuestiona como problemático, sino que lo ve como algo natural y que sin embargo genera malestar y una serie de dificultades en la vida cotidiana. Me refiero muchas veces a la imposibilidad o a la dificultad para decir que no, para poner un límite, para hacer un pedido o para expresar lo que se siente. Estas situaciones pueden ser vividas a veces en el ámbito de la familia, de la pareja, del trabajo, o muchas veces en situaciones más cotidianas, como por ejemplo el salir a comprar y volver a la casa con algo que no era lo que quería comprar, o tener que hacer un reclamo por algún servicio que pagué y que no se hizo en las correctas condiciones. Este tema, esta capacidad de hacer valer los propios derechos, sin dejarse manipular ni manipular a los demás, es lo que llamamos asertividad. Y ser asertivo no tiene que ver ni con ser agresivo ni con ser prepotente, sino simplemente con poder plantarse en una postura, poder decir que no, poder expresarse libremente sin estar pensando constantemente en qué va a pensar el otro o cómo el otro lo va a tomar. A ver, vale decir que no hay una persona que sea 100% asertiva, ninguno de nosotros lo es y todos nos encontramos muchas veces frente a situaciones donde terminamos diciendo que sí o terminamos haciendo algo que no estaba en nuestros planes. Eso es común. El tema es cuando esto comienza a suceder como algo frecuente, entonces la persona empieza a sentirse muy vulnerable frente a un pedido ajeno, frente a una exigencia, y empieza a verse desprotegida, más aún teniendo en cuenta que vivimos en un mundo y en una cultura donde se enfatiza cada vez más el valor del poder, la valía del más fuerte, la competencia, la individualidad. Entonces, es importante que la persona pueda darse cuenta de todo esto y darse cuenta de cómo esa falta de habilidad le complica la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en la comunicación no solo es importante lo que uno dice, sino también la forma en que lo dice. Por ejemplo, hablamos de comunicación no verbal porque estamos haciendo referencia al tono de voz, a la fluidez con la que una persona habla, a su mirada, a sus gestos, a su postura. Y esto, si entra en contradicción con lo que uno está diciendo, entonces ahí estamos un poco complicados porque no estamos siendo contundentes con nuestro mensaje. Muchas veces pasa que el paciente no se da cuenta y refiere cosas como, y no sé, si yo le dije que no, le estaba diciendo que esa no era mi intención y de repente me vi envuelto en una situación que era justamente lo contrario de lo que yo quería. En esos casos, en el consultorio, suele ser útil trabajar con filmaciones, con grabaciones, donde la persona pueda ensayar, por ejemplo, una conversación frente a otra, para luego poder verse y ver qué es lo que está diciendo más allá de las palabras, qué es lo que está diciendo con el cuerpo. Entonces, después de grabarse ensayando una situación, y esto es algo que ustedes pueden hacer cotidianamente, la idea es poder verse y poder ver los componentes no verbales de la comunicación, el tono de voz, la fluidez con la que se habla, la reiteración excesiva o no que se hace, la mirada, si la mirada es a los ojos o si uno se ve hablando y mirando hacia abajo, si uno habla por lo bajo o habla con un tono de voz firme. Estas son algunas cuestiones para poder ver la forma en que se transmite la comunicación o que se transmite el mensaje, porque esa forma también dice mucho y a veces me contradice lo que digo con palabras. Otra cosa que se puede hacer es, una vez que la persona se filma, quitar el sonido y mostrarle esto a alguien de confianza para que intente adivinar qué está haciendo en ese momento.
¿Estoy transmitiendo una oposición? ¿Estoy diciendo lo que siento? ¿O más bien tengo cara de culpa o cara de estar pidiendo perdón? Otras cosas que a veces se hacen en el consultorio es técnicas de relajación y de respiración cuando el tema de la ansiedad es algo tan invasivo que produce bloqueos y me deja sin capacidad de respuesta. Pero también hay que decir que quedarse en el nivel de las técnicas es algo a veces transitorio, es algo que me resuelve por un momento, pero que no me va a resolver la problemática de base cuando esto es algo que está muy arraigado. ¿Por qué? Porque en estos casos estamos hablando de ciertos tipos de personalidad donde hay alguna creencia de base que es una mezcla como de creencias y sentimientos acerca de uno mismo y de los demás, acerca del lugar que uno ocupa en relación a los otros. Por ejemplo, tengo que agradar a todo el mundo, le tengo que caer bien a todos, no tengo que discrepar con nadie, es vergonzoso discutir con alguien, tengo que evitar los conflictos. Estas creencias, estos guiones internos, digámoslo así, funcionan a nivel inconsciente, es decir, sin que yo pueda ponerlo en palabras, sin que yo me dé cuenta de esto, están ahí, subyacen y hacen que yo sienta, piense y actúe de determinada manera. Es como si fuese una máxima interna, pero al no poder ponerla en palabras y no darme cuenta de esto, no me puedo dar cuenta de todo el efecto que eso tiene en mi vida cotidiana. Esta es la parte que necesariamente hay que hacer en terapia. Es muy difícil hacerlo fuera de un ámbito clínico. La función del terapeuta en este caso es poder ayudar a la persona a detectar cuáles son esas creencias de base que hacen que el otro piensa, siente o actúe de determinada manera. Le va a ayudar o le va a enseñar a descubrir de qué manera esto se fue instalando en su vida o por qué, y le va a enseñar a modificarlas, a hacerlas más flexibles para que sean más adaptativas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido útil. En otra oportunidad vamos a hablar de otro tema por el que se consulta con frecuencia y que tiene que ver con qué pasa después de la jubilación. ¿Por qué algunas personas esperan tanto este momento y cuando llega entran en algunas crisis depresivas o se aburren o no saben qué hacer con su tiempo? Lo vamos a ver más adelante. Hasta luego.